Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlas y saludarlos. Yo soy el licenciado Alfonso Leonardo Gil Ballesteros, soy abogado de profesión. Es un honor estar aquí con ustedes. Primero, pues quiero agradecer la invitación a la licenciada Elizabeth Anaya por pues, este espacio que nos está brindando, que es muy importante. Vamos a hablar de los derechos de la mujer, la violencia hacia la mujer, las perspectivas del contexto en el que se da en un entorno de plática. Promete ser muy rápido, pero sí generar conciencia, porque partimos de la premisa de lo que normalizamos todos los días, de lo que permitimos, de lo que no nos damos cuenta que pasa en nuestro entorno y que finalmente, pues, se concreta en que nos comunicamos de manera indebida, con descalificativos y peyorativos hacia la mujer. Y no nada más es el tema del cómo, de las formas que nos vinculamos con el sexo femenino, ¿verdad? Sino lo que esto provoca, que al final, pues, hay un tema importante que es la violencia versus la forma de violencia con la mujer. Entonces, pues, va a ser un honor estar con ustedes. Vamos a iniciar hablando de algo que es muy frecuente, que son los derechos humanos. Los derechos humanos, les quiero hacer un contexto muy rápido, surgen en México a partir ya de reconocimiento y de crearlo por medio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a principios de los 90. ¿Qué pasó? Bueno, que México, cuando firma el Tratado de Libre Comercio, se compromete a pues, respetar desde la vía jurisdiccional y como parámetro de comportamiento de la autoridad los derechos humanos. Muchas veces se confunde el concepto de derecho humano, les platico porque cuando en los 90 era un tema innovador, pensaban que todo era una violación de derechos humanos. Si dos personas estaban en un petit comité disfrutando de un partido de fútbol y entonces gana el América y las Chivas perdían, como siempre sucede, ¿verdad? Resulta que ya se peleaban y eso decían que era una violación de derecho humano. Y no, eso no es una violación de derecho humano. Los derechos humanos son reconocidos por la autoridad, protegidos por la autoridad, pero el ser humano los tiene desde el momento en el que nace. O sea, no es un hecho por medio del cual se tendría que iniciar un procedimiento para que todos tuviéramos esos derechos humanos. En realidad, los derechos humanos surgen desde el momento en el que nacemos y siempre deben de ser vigilados y respetados por la autoridad en turno. Entonces, este es un concepto global de los derechos humanos. ¿Cuándo hay una violación de derecho humano? Bueno, las violaciones de derecho humano generalmente surgen, cuando la autoridad no cuida los protocolos, las formas en las que deben de dirigirse a los ciudadanos. Por ejemplo, muy frecuentemente pasa cuando vamos a hacer algún trámite en alguna dependencia y entonces nos hacen una cara de falta de respeto o nos dicen alguna grosería, ¿verdad? O nos niegan la atención y no nos dicen por qué. Entonces ahí ya hay una violación de derecho humano, porque además no están explicando por qué no nos están atendiendo. Esto es el entorno del derecho humano y los derechos humanos existen en todo el mundo. En México, bueno, la Constitución, desde que México es independiente, lo ubica como garantías individuales, ha tenido una evolución en su concepción y por supuesto al día de hoy lo conocemos como derechos humanos. Ya se supera el tema de garantías individuales y ahora son derechos humanos. Pero básicamente quien tiene que respetar estos derechos humanos, pues es la autoridad. Entonces, quisiera yo hacer esta aclaración porque no es nada más el particular, porque tengamos un problema con alguien en el entorno laboral, en el entorno familiar,
me enojo con mi mamá porque no me deja ir a algún lado, entonces, pues ya es una violación de derechos humanos. No, en realidad está más en la epidermis, ¿verdad? En el ámbito de autoridad respecto al ciudadano. Estos son los derechos humanos en general. Pero, ¿dónde entonces vamos a empezar a estudiar, a entender, a analizar, a platicar como los amigos que somos de los derechos humanos de la mujer? Bueno, porque hay una circunstancia que me gustaría dejarla como una premisa, y es que la evolución de nuestra especie ha ido marginando la participación de la mujer en todos los espacios de la vida. Les gusta el político, les gusta el social, quieren verlo en el de entretenimiento, en el laboral, y entonces, irónicamente, fíjense que es de, pues, muy reciente entendimiento el hecho que debemos de buscar este equilibrio entre el hombre y la mujer. Les quiero platicar, es un ejemplo que he puesto en otros momentos, cómo a veces nos hemos enfrentado ya con gente cercana a ver cómo hay violaciones sistemáticas al trato de la mujer, fomentando este desequilibrio. Miren, en los 90s, yo tenía escasos 20 años, ahorita tengo 48, y me acuerdo mucho que fui a cenar a casa de alguien que era mi novia. Y en algún momento ella se levantó porque me dijo, llegó su hermano, se acaba de recibir de contador. Y entonces, era como el primogénito, el orgullo de la familia, y esta niña se paró, estábamos platicando en la sala, y se paró porque me dice, espérame tantito, tengo que servirle de cenar. Yo creo que haber visto mi cara de asombro, porque no entendía el hecho de que ella le tuviera que servir al hermano, pero bueno, no nada más le servía, le lavaba, le planchaba, porque nada más tuvo el privilegio de ser el primogénito y además hombre. Pero sus papás eran profesionistas y tanto la mamá como el papá lo fomentaban esta actitud, este comportamiento. Y bueno, pues ella lo obedecía, y yo, por supuesto, tengo muchos años, muchísimos años de no verla, pero no quiero imaginar el día de hoy qué es lo que permite, si es que tiene hijos, porque pareciera que este comportamiento se va heredando y va siendo una exigencia respecto al compromiso que tiene la mujer para con su familia. Por ello es tan importante entender desde dónde estamos partiendo respecto a los derechos de la mujer. Antes de iniciar esta plática, estábamos comentando, y lo hemos visto en otras, y quiero hacer esto como esto, una plática. Hemos visto en muchas ocasiones como el novio, por ejemplo, que lo quiero poner como reflexión y como primer premisa, el novio ofende a la novia, incluso la amenaza con agredirla físicamente. Y ella, por supuesto, se, pues se alarma, porque además así comienza la violencia de género y termina en feminicidio. Y bueno, todos se inquietan por la seguridad de la persona que la han vulnerado, y luego en algún momento, no sabemos en qué espacio, regresan. ¿Qué es lo que permitimos? Porque además, o sea, vemos que regresan, pero esto tiene como consecuencia lo que normalizamos en el diálogo que realizamos todos los días, ya sea escrito o verbal.
Por eso es muy importante entender los derechos de la mujer y además ubicar a las niñas en este contexto. Les doy un dato muy rápido. Ustedes sabían que las niñas de nuestras familias, 70% de las niñas son abusadas sexualmente por familiares muy cercanos, papás, tíos, hermanos, y que en ese 70% además son protegidos por el entorno familiar y entre ellos las mismas mujeres de la familia. Y eso le sumamos que no las dejábamos participar en política, que había una diferencia en cuanto a los ingresos, pues evidentemente vemos una lucha constante de la mujer respecto al parámetro mínimo de participación social, familiar, económica y educativa. Por eso los derechos humanos de las mujeres y de las niñas deben ser ubicados como una parte inalienable que se respeta de manera constante, integrante e indivisible de los derechos universales que comenté hace rato, que por el simple hecho de nacer deben de ser respetados. Y entonces fomentar la participación en condiciones de igualdad de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional, y además también prevenir y erradicar todas las formas de discriminación basadas en el sexo, en la apariencia física, en la forma en la que nos vestimos o en cómo manifestamos las relaciones hacia los demás. Entonces, esto pues, es prioritario para todos los países y se ve desde la jurisdicción nacional, por supuesto, hasta la internacional. Y es que si lo reflexionamos con base en lo que les estamos diciendo, la mujer sistemáticamente ha vivido situaciones de subordinación y de exclusión. Y esto, por supuesto, ha sido generado desde los hombres. Hace algunas semanas hubo un programa que le produjo la Walt Disney a través de la 20th Century Fox al Papa Francisco. Y entonces, en estas entrevistas, le preguntaban al Papa por qué no hay religiosas. Porque en muchas religiones, tradicionalmente, la participación ha sido, y la decisión, la toma de decisiones, ha sido específicamente desde la parte masculina. Bueno, él lo tomó, lo contestó como un pendiente que tiene la Iglesia Católica respecto a la participación de la mujer, no nada más como un feligrés más, sino en realidad porque debiese de participar desde los puestos en la Iglesia Católica, pues porque es inconcebible que nada más estos espacios en las instituciones religiosas sean dedicadas a los hombres. No vayamos más lejos. En México no hemos tenido una mujer presidenta, nunca. Y no sabemos cuánto tiempo pase para que llegue ese momento. Gobernadoras sí hemos tenido. En Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, en China, en Rusia. O sea, ¿por qué no hay una presidenta, una primer ministro que sea mujer? Y es que al final podemos hacer un antecedente histórico, analizarlo, pero nos va a llevar al mismo sentido, un prejuicio que evidencia el hecho de que los hombres seguimos teniendo el poder y que solamente en espacios muy limitados podemos hablar de equilibrio. De ahí que es muy importante que lo que viene conceptualmente como derechos de la mujer, por supuesto que está en todas las constituciones y normatividades, tenga ya un efecto en la vida, en todos los ámbitos, tanto familiar, social, religioso, político, de participación de la mujer. Pero no empieza ahí, esa es la consecuencia.
¿Dónde vemos las causas? Bueno, las causas las vemos desde lo que normalizamos todos los días. En este sentido también les quiero platicar. Partimos del hecho de que tenemos conceptualmente derechos humanos, pero al mismo tiempo tenemos obligaciones. ¿Cuáles son los derechos como seres humanos respecto al compromiso del Estado para cuidar la relación que tiene todos los días como gobierno? Bueno, pues si tiene, por supuesto, pues cumpliendo sus funciones. Ese es un primer punto. Esos son los derechos que en cuanto al Estado, cuando no los cumple, nosotros podemos exigirlo. Un ejemplo que me parece que lo vemos todos los fines de semana es cuando te detiene la autoridad porque vienes manejando en estado inconveniente y bajo el influjo del alcohol. Entonces te detiene la autoridad y te dice, oiga, pues va usted a ser remitido al juez cívico, pues porque usted está manejando en estado de ebriedad. Y entonces pues, le dices generalmente, si estás más o menos consciente de tus derechos, pues explíquemelo, fundamentémelo y motívelo. Bueno, ojo, sí estás haciendo valer tus derechos, pero el señor oficial te está haciendo saber que también tus obligaciones no las estás cumpliendo. ¿Qué sería primero? Aquí una disertación. Los derechos y las obligaciones. Sí tenemos derechos, pero para ejercerlos de manera plena, debemos también estar conscientes de las obligaciones, porque eso también nos va a conducir en un tema de narrativa, digamos, eficaz. Yo no puedo decir que tengo derechos porque sea una ocurrencia mía. En realidad, esos derechos deben de estar directamente relacionados con las obligaciones. Entonces, el hecho de pagar impuestos nos podrá parecer muy injusto, pero pues no podemos exigir, por ejemplo, en el tema de una devolución, en una declaración impositiva, si no pagamos nuestros impuestos, ¿no? Todo derecho va a tener una correlación con obligaciones, ¿no? Entonces, esto también lo debemos ubicar, porque si no, no vamos a hacer valer muy bien nuestros derechos. Yo siempre lo veo en el entorno de las relaciones, como yo les platicaba. ¿Cómo es posible que permitamos que nos ofenda nuestra pareja? Dejemos una ofensa extrema como un parteaguas de nuestra relación, un antecedente, todo el mundo se indigna y al final lo permitimos regresando con esa persona. O sea, no nada más hay una falta de respeto, estamos normalizando la violencia verbal. Siempre hay derechos y obligaciones. Bueno, no vamos muy lejos. En el trabajo exigimos derechos, pero no estamos acreditando que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Si, por ejemplo, yo le digo a mi jefe o a mi jefa, oye, quiero irme de vacaciones, dame 20 días. Oye, Alfonso, pero en realidad solo te corresponden 10. Ah, me estás discriminando. Pero Alfonso, tu contrato dice que te quedan solo 10 días. O sea, es lo que tú tienes. No lo inventé yo, lo firmaste tú. No, no me importa. Es discriminación, es violencia dirigida a mí, porque además estás en contra mía por ser hombre. Es que para hacer valer los derechos, para hacer conciencia individual y que permeen la parte colectiva, debemos de tener muy claro realmente cuáles son. Y si no sabemos cuáles son, entonces a lo mejor se nos va a revertir, porque entonces para hacer valer un derecho, exigirlo, argumentarlo, vamos a tener que emplear la mentira o hacer una simulación que al final pues no conduzca a nada y quizá, como yo les decía, pues me deje expuesto a que en realidad a mí me denuncien. Miren, pasa muy seguido respecto a los accidentes viales o alguna cuestión antagónica que pudiéramos tener con otro particular, saco mi celular y lo empiezo a grabar.
Y luego lo grabo y lo subo a redes sociales. Y pongo hashtag Lady Agresiva. Y ahí va, ya se, y tiene 200,000 reproducciones, porque la particularidad de las redes sociales pues, es que pues, son ilimitadas respecto a que se pueda reproducir y puede ser en distintas partes del mundo. Y en lugar de hacer un tema preventivo y de exigir que se inicie un procedimiento, pues para que alguien me pague por si existiera alguna cuestión en ese accidente de tránsito que motivó que yo grabara, en lugar de eso, yo ya expuse a la persona y le ocasioné un daño moral, porque seguramente en lugar de que se me cumpliera una exigencia legítima que se tuvo que haber dirimido en una oficina o en un ámbito laboral, perdón, en un ámbito administrativo o en un juzgado, lo que yo hice es que sometí a esta persona a un gran juzgado informal y la corrieron de su casa, la corrieron del trabajo, la insultaron, la amenazaron de muerte, porque eso pasa, ese es el efecto con las redes sociales. Y entonces estamos aquí ante la subjetividad, o sea, partiendo del hecho de lo que consideraba que era mi legal proceder, que era exhibir a esta persona en redes sociales, porque pensé que era mi derecho, en realidad lo que motivé es que la expusiera y entonces yo ahí soy el agresor. Fíjense que esto lo tenemos en perspectiva, pues no como debiese, pero por eso siempre que tengamos un derecho debemos de ubicar que hay una obligación inmediata, ¿no? Entonces, eso quiero dejarlo también aquí expuesto para poder continuar con la plática. Y tenemos entonces en este sentido violencia de género y las formas en que se van a dar esta violencia de género. La violencia contra la mujer. La violencia será toda acción o toda omisión basada en el hecho de ser mujer, derivada de abuso de un poder que tenga como resultado el daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonio, económico, sexual también, o incluso la muerte que se le provoca a una mujer, ¿no? Ya sea que el jefe te condicione, que te suba de puesto porque vas a salir con él, o ya sea que tu pareja te diga, y vamos a entrar ahorita a la especificidad que te da un poco más de recurso económico siempre y cuando tú hagas otra cosa que tú no quieres, ¿no? Eso también es violencia, o la acción dirigida a causarte dolor o a proferirte un daño psicológico a través de la violencia verbal. Entonces, ahí vamos a tener el tema general, conceptual de la violencia contra la mujer. Tenemos dos puntos. La violencia, como yo les decía, que es una acción u omisión dirigida hacia la mujer por ser mujer. Y las modalidades, o sea, el cómo vas a exteriorizar esa acción o esa omisión. Y lo van a ver muy claro. Ahorita primero vamos a ver los tipos de violencia, que es el concepto, y luego vamos a ver las formas, que es el cómo lo vas a realizar. Y en este sentido, yo les quiero decir, quiero dejarles un primer mensaje de que no nos sintamos presionados por estar bien emocionalmente siempre. La mujer tiene una carga social que es un pendiente del hombre como tal respecto a la participación de la mujer en la vida diaria. Desde que son niñas. No, primero es tu hermano por ser hombre. Tu hermano va a ir a una escuela particular y tú vas a ir a una escuela más barata o pública por ser mujer.
Tu hermano va a estudiar una carrera porque al final él va a ser el proveedor y tú no, tú como mujer no vas a estudiar porque te vas a dedicar a la casa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, pues es que mejor que se regrese a la casa a cocinar? Es que mejor que se regrese a la casa a hacer la limpieza. Bueno, hablamos de los derechos humanos como un ideal que se encuentra en la norma, pero en realidad eso es lo que el Estado debe de proteger como una constante, cuando en realidad donde se pierde esta conciencia es en lo que nosotros hacemos diario. Esto lo permitimos en casa, es una cuestión endógena, es una cuestión al interior del seno familiar. Entonces ahí empieza la violencia psicoemocional, en la denostación, en el no reconocimiento del desarrollo de la mujer. Y por eso la violencia psicoemocional va dirigida a intimidar o controlar las acciones, comportamientos, decisiones, consistente en las prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, ¿no? Desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas. Oye, mi mamá dice mejor que tú, ¿no? Oye, mi hermana no tiene tu comportamiento, yo no estoy acostumbrado a eso. La línea de la comunicación es muy delgada, pero si no entendemos que debemos de cuidarla como si tuviéramos una antena constante, ahí vamos a perder y vamos a hacer una costumbre el hecho de ofender a la mujer. Es un primer punto, la violencia psicoemocional. Y empiezan en la relación constante. También tenemos, por otro lado, la violencia física. Si tenemos la violencia psicoemocional por un lado, por cierto, la violencia psicoemocional no nada más es dirigida del hombre hacia la mujer. En muchos de los casos es de la mujer respecto a la mujer misma. Lo platicamos antes de iniciar este acercamiento, el cual yo agradezco muchísimo. ¿Cuántas veces la suegra no permite, por una cuestión de liderazgo, que el hijo se exprese mal de la esposa? No, tienes razón, hijo, pobre de mi querubín. Te están tratando mal, no te preocupes, mira, ven, en lugar de decir, oye, no te expreses así de tu esposa. O sea, una cosa es que a lo mejor tú me platiques lo que estás viviendo, pero ya otro juicio de valor dirigido a la denostación, a la integridad de tu esposa, además es de tu esposa. No podrías hacer eso. O la misma suegra platicando mal, porque al final pues, lo que quiere es conservar ese matriarcado. Y yo lo escribía, por cierto, el día de hoy en la mañana. ¿Cuántas personas en el entorno familiar, y perdón, lo voy a decir, a veces soy muy cuidadoso en mis palabras, pero entonces estamos en una mesa, en una sobremesa, en este tema de violencia psicoemocional que va a derivar las otras, donde hay niños, niñas sentadas y uno de los integrantes de la familia se refiere a una mujer como, pues peyorativamente, no, ya no me atrevo a decirlo porque no me dignifica, pero haciendo referencia al comportamiento, incluso al origen social. ¿Qué va a pensar la niña? Va a permitir en un momento dado que la traten así. No va a distinguir cuando la traten mal, o ella va a verlo como normal, e incluso va a ser generador de violencia porque se encuentra en el inconsciente. Ahí está el tema de violencia psicoemocional. Es el primer punto que debemos de evitar como género masculino, pero también como género femenino. Y viene entonces la violencia física. No percibiste esta situación, no la detectaste, pero entonces vas a seguir
este camino de omisión hasta que normalicemos también la violencia física. ¿Cuántas veces no hemos visto, seguramente todos, tristemente, fíjense cómo seguramente todos conocemos un caso, la golpeó y luego regresa con él porque va a cambiar? Bueno, es que al golpear, ese es el efecto, pero atrás de un golpe seguramente ya venía con un comportamiento antisocial, psicópata, antagónico y sociópata, porque finalmente esto está en el tema de neurolingüístico. Por eso es que muchas veces sabemos que una persona va a ser agresiva, pero lo fuimos permitiendo de manera paulatina, de tracto sucesivo, de poco a poco, y eso en denostación de nuestra misma seguridad, del concepto que tenemos sobre nosotros o nosotras mismas, específicamente de la mujer, y viene la violencia física. Posteriormente, también tenemos la violencia patrimonial, que es otro tipo de violencia donde además vamos a hacer sentir a la persona como que no vale. Y en el caso del patrimonio es lo que, fíjense cómo incluso hacemos esta analogía desde el derecho romano. El matrimonio es el nexo entre hombre y mujer. Etimológicamente se entiende desde la parte de un vínculo emocional que es reconocida por el Estado. Y el patrimonio es la parte económica, es lo que da fortaleza. La concepción y la percepción masculina de qué es lo trascendente que está ligado al género, pues, sí, al género masculino. Patrimonio, dinero, bienes. Matrimonio, unión emocional. Caray, yo creo que desde ahí debemos de evaluar cómo fuimos normalizando, incluso creando instituciones de derecho civil y que fuimos apartando a la mujer de las decisiones trascendentes. El patrimonio, pasa muchas veces que la mujer tiene un recurso económico y el hombre hace uso de él porque le dice a la mujer que ella no tiene la capacidad administrativa. Cognitivamente, intelectualmente, neurológicamente, desde el hemisferio cerebral, la mujer es mucho más apta para el ámbito administrativo que el hombre. Bueno, es un pie de página que les quería comentar. La violencia patrimonial, entonces, es acción o omisión contra lo que le pertenece a la mujer. El hombre lo asume porque es más inteligente. Pero además se da hoy hay un término que me llama mucho la atención, pero lo quiero comentar aquí, el micromachismo. Van de compras. Tú no gastes el dinero porque lo gastas en tonterías. Y otra vez lo que tú compras, ¿no? Tú estás mal, ¿no? Bueno, pues la mujer lo escucha y se le hace normal, pero no es normal y va contra el patrimonio, porque entonces ahí se infiere que el hombre tiene más capacidad de administrar que la mujer. Y en el caso de la violencia patrimonial, también tenemos la violencia económica. No, espérame, yo soy el proveedor y entonces yo te doy lo que tú crees que mereces. La mujer dice, oye, pero pues es que resulta que tenemos una administración mancomunada, ¿no? Por eso, pues para eso hacemos vida como los socios en pareja que se supone que somos. No, yo a ti te doy lo que considere que debes de gastar. Y si gastas más, además de ello va a haber un juicio de reproche y voy a cuestionar tu capacidad intelectual administrativa respecto a lo que tú estés gastando. Oye, pero necesito ropa. Tú no necesitas nada, necesitas cuando yo diga que lo necesitas. Te lo pueden disfrazar desde una perspectiva muy bonita, pero esa es violencia económica. Y obviamente siempre viene en acción o omisión. Viene en acción dándote poco porque él es el proveedor, o viene limitándote, ¿no? También, o omitiendo, dándote lo mínimo. Entonces, bien importante esto que estamos practicando y que lo vayamos considerando y vayamos haciendo la relación
de lo que hemos permitido que nos hagan o lo que hemos sido testigos de lo que le hacen a nuestras amigas, compañeras, a nuestras madres, ¿no? A nuestras hermanas. Bueno, viene una tipo de violencia contra la mujer que por obviedad no tendría yo que explicarla, que es la violencia sexual. Sabemos que es muy frecuente, hay tipos penales respecto a ella, y desgraciadamente se da también un entorno incluso del mismo matrimonio. Solo les quiero comentar que nadie está obligado a lo que no quieran hacer. En este caso, la mujer no está obligada a hacer nada que no quiera. Y fuera entonces de esto, tenemos una violencia en tipo sexual. O violencia contra los derechos reproductivos. No te pueden decir cuántos hijos vas a tener, tampoco te pueden decir cuántos no tener, y que está ligado también a la violencia obstétrica. Hoy la ley reconoce los derechos reproductivos de la mujer. Si tú no quieres tener hijos, pues no los vas a tener. Y no puede haber un juicio de reproche porque la sociedad así te lo imponga. Pero asimismo, dado que también se señala que hay la posibilidad de decidir si no quieres tener un hijo o no, siempre y cuando estés en las semanas que contempla la norma, pues para no tenerlo, eso se tendría que decidir, y además tienes que ser atendida en hospitales públicos. Específicamente esto sucede en la Ciudad de México. Es un tema polémico, yo no quisiera más que enunciativamente mencionarlo, pero sí quiero que quede muy claro que ya se encuentra como una obligación de la autoridad sanitaria atender, en tanto se encuentren las semanas permitidas y señaladas por la norma, el decidir que no se quiere tener un hijo. Este es en el caso de la violencia obstétrica y los derechos reproductivos. Pero también tenemos la parte más culminante de la violencia hacia la mujer, que es la violencia feminicida. Se cree que tiene que culminar en un homicidio, y no. La realidad es que cuando hay una violencia exteriorizada, específica, dirigida a quitarle la vida a una mujer, aunque no se concrete, ahí hay una violencia feminicida. Previo a esta plática, les quiero comentar algo muy triste, que es un hecho. Lo contrastábamos porque es un tema importante. En el entorno de conocidos, las mujeres que han fallecido jóvenes han sido primero porque las han matado y después por cáncer. Las mujeres que yo conozco. Y ustedes dirán, bueno, pues es un cuate, está, me dijeron alguna vez en el grupo etario y social de clase media. Pues sí, exactamente. ¿Qué tan vulnerables son las mujeres? Por ejemplo, yo soy docente, formo abogadas y abogados, me siento muy orgulloso de ello. Les quiero platicar, 2 alumnas mías las mataron. Y las mataron por ser mujeres. Y las mataron violentamente. Después falleció una por cáncer. Pero de las mujeres jóvenes fueron privadas de la vida de manera violenta por gente con la que tuvieron algún contacto. Y si eso sumamos lo que normalizamos todos los días en la comunicación por ejemplo, a ver, esto es bien importante, que culmine la violencia feminicida. Yo te digo, o sea, que es lo que a veces en la plática diaria se da. Te ves mal, no te queda eso, y te lo digo porque te quiero.
O sea, nadie que te quiera se va a meter en algo tan tonto como tu apariencia física. ¿Cuántas veces no vemos en redes sociales a alguien que escribe, la gente no está preparada para la sinceridad? No, yo creo que no estamos preparados para la imprudencia. Alguien que te quiere no se va a meter como te veas. O sea, es que a la gente no le gusta que le digan las cosas de frente, le gusta la hipocresía. Yo creo que ese es un tema que quien se considera sincero tendría que evaluar si ahí no está incurriendo en violencia verbal, de mujer a mujer o de hombre a mujer. Entonces, si eso lo consideramos como un derecho adquirido por el hecho de que se va repitiendo en la comunicación diaria, ahora imagínense ustedes que, por supuesto, esta franja se va ampliando hasta que agredir a una mujer, violentarla y privarla de la vida es algo normal. Por eso es muy importante que la conciencia y empiece en la comunicación, es desde nuestro ámbito en el cual nosotros tenemos comunicación. Y les quiero decir, por eso estas estadísticas donde vemos todos los días, desgraciadamente, en el norte de México, en el Estado de México, una niña de 10 años la descuida a su mamá un momento y la desaparece. Y hoy, en lugar de indignarnos, es solo una noticia y ya. Pero eso debiese de desaparecer desde la conciencia unilateral, unipersonal, individual, para tener esta receptividad y evitar la violencia conceptual desde el diálogo constante. Y por ello aquí hablamos de la violencia simbólica. Lo platicábamos, me encantaba, ahora que fue el Día Internacional de la Mujer, y que yo veía muy comprometidas a mis amigas en redes sociales. Y 2 días después sale la señorita Yalitza Aparicio en la revista Vogue como portada, que es un orgullo, una actriz oaxaqueña nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por una película. Entonces, esas mismas amigas que aplaudían, que además lo aplaudían y aplaudían bien, las manifestaciones en Reforma y la exigencia de la obligación, respecto a la obligación de la autoridad por prevenir y atender la violencia de género, y entre ellas la violencia que se materializa en feminicidios. 2 días después, haciendo memes y burlándose de Yalitza Aparicio, perdón si lo comento mal, siempre me equivoco, porque es de tez morena, y porque es de Oaxaca, y porque parecen, o sea, la verdad es que sus comentarios eran verdaderamente indignantes. Las mismas que exigían prevención del delito y en este sentido prevención de la violencia hacia la mujer, fomentaban la violencia de género porque simplemente no les parecía la apariencia física de la señorita Aparicio. Entonces estamos en una ambigüedad ética y moral terrible. Ustedes vean cómo en redes sociales lo primero que hacemos es denostar e irnos respecto a hacer juicios subjetivos en razón del comportamiento, de cómo viste una persona, de su apariencia física, de si quizá por alguna cuestión, incluso médica, ha subido de peso. Y a veces lo hacemos irresponsablemente en frente de niños y niñas. Y ese niño o niña lo que va a hacer es que eso lo va a replicar en su escuela porque le va a parecer normal, porque un papá o una mamá que debe de estar comprometida con su mismo género, lo está transmitiendo a su hija o a su hijo, porque el niño lo va a replicar, pero la niña lo va a permitir. Y allí tenemos esta violencia simbólica. Hay que ser conciencia.
¿De dónde viene la denostación que hacemos diariamente a nuestras conocidas, ¿no? Ahora, la modalidad es el cómo lo vamos a hacer. Yo les decía, la violencia familiar lo permitimos, obligamos a nuestras niñas a atender al hermano o a escuchar cómo se denosta a la mamá o a normalizar el cómo nos llevamos a través de groserías. La violencia en el noviazgo. Fui director de Derecho en una universidad con una matrícula de 1,100 niñas y niños, y luego cuando yo caminaba por los pasillos, escuchaba cómo se llevaban. Acto seguido, de ahí terminaban en golpes, porque si bien él no la golpeaba a ella en un primer momento, normalizando la violencia verbal, podía ella golpearlo y él le respondía, porque ya se le hacía normal. Hay que cuidar este aspecto. O él la golpeaba a ella. Porque imagínense, se llevaban con mucha confianza y posteriormente, ya cuando hay alguna cuestión que tuvieran que arreglar, pues no lo iban a arreglar contrastando ideas. Iban a insultarse porque así fue la forma de comunicación. El noviazgo es un parámetro importante de lo que permitimos y de cómo nos vemos. Si dejas que te hablen con groserías, si dejas que tu novio te hable con groserías, no porque te esté insultando, sino porque así es la costumbre en la que se llevan, pues, eso quiere decir cómo te ves. Eso no es una situación normal, es violencia de género. Nos puede parecer o no, me podrán decir que soy anticuado, pero, por ejemplo, imparto una materia que se llama prevención del delito y hay un tema de promoción neurolingüística. Y si así nos vemos y permitimos que se comuniquen con nosotros, al final se nos hace normal que nos violenten. Vamos al punto de la violencia laboral. ¿Qué es realmente violencia laboral? Es un paradigma. A ver, haz tu trabajo. Hombre, ya me están violentando. Eso no es violencia laboral, eso no es violencia psicoemocional. Violencia laboral es, por ejemplo, si tu jefe te dice, a ver, mira, ven, vamos a platicar, cierra la puerta y te invita a que terminen la plática en un restaurante. Ahí sí hay una violencia laboral evidente. O, por ejemplo, en una junta, te dice una grosería. Bueno, no tengo que decir, eso es violencia laboral. Pero con base en lo que les platiqué hace rato, violencia laboral no va a ser que yo pido un permiso y me lo niegue. Y entonces yo voy a argumentar que es discriminación y violencia de género. Eso no es. Y que entonces por ello yo también considere o tergiverse o haga la simulación que eso me va a ocasionar un riesgo emocional. A ver, el riesgo psicoemocional con base en la norma 035 es un diagnóstico que también amerita un tratamiento psicológico, es una etiología, es decir, el médico psicólogo te dice, ok, si tienes un problema emocional derivado a esto y esto, entonces, bueno, puede impactar en tu desempeño, pero finalmente tú tienes que darle seguimiento ante un profesional de la salud mental, ¿no? O psicológico psiquiátrico. Pero no todo va a ser un riesgo psicoemocional. Es que resulta que me vio feo, me está discriminando. Bueno, en el constructo que hacemos todos los días de la comunicación que tenemos a diario con nuestros jefes, pues pudiéramos etiquetar el comportamiento pues como un ejercicio de discriminación, pero no necesariamente es un ejercicio de discriminación. Ojo, porque si yo, y esto lo vi en el lugar donde hace poco yo era director, el órgano de estudios concentrados en la Secretaría de Salud, una persona denunció a su jefe de discriminación
Cuando entonces yo formaba, era presidente del comité de ética, cuando entonces hicimos una evaluación, nos dimos cuenta que simple y sencillamente le estaba solicitando que desempeñara sus funciones. Al comprobarse que no las desempeñaba, entonces esa denuncia se le revirtió. Porque nadie está obligado a lo imposible. Por eso debemos ubicar muy bien el contexto de los derechos. Ahí es donde yo inicié. Es un derecho en tanto realmente sea algo exigible, lógico y no subjetivo. Por ello el Estado los va a custodiar, los va a proteger por el simple hecho de nacer. Pero a veces el concepto de derecho va más allá de lo que nosotros ubicamos que nos deban y en realidad estamos incumpliendo una obligación. Por eso la violencia laboral es muy concreta sobre la mujer. También se da mucho ojo y tengan mucho cuidado y no lo fomenten. Los chats donde nos cayó mal una persona, una compañera y dos mujeres hablan mal de la integridad, pues sí, de comportamiento en todos los ámbitos de la mujer. Y entonces ya la otra niña se pelea con su amiga, exhiben dos chats y hay un tema de violencia laboral porque incluso se actualiza esto que se llama el moving, ¿no? No todo es violencia laboral y discriminación, sino la violencia laboral sí va a ser respecto, por ejemplo, yo no la contrato a ella porque es mujer y prefiero al hombre. Yo a ti te voy a pagar menos por ser mujer. Eso sí sería violencia laboral. O se da mucho en el ámbito informal. Por ejemplo, yo te contrato, pero te pago menos de lo que le pago a ella. Digo, te pago más de lo que le pago a ella. Eso sí es violencia laboral, ¿no? Ojo con eso. La violencia mediática y la violencia política. Hace poco en México hubo una presentadora de programas de noticias de espectáculos que se le hizo muy fácil hablar mal de una cantante y además la cuestionó por su peso. Obviamente ella la denunció por la vía penal y sí, procedió. Ella se amparó finalmente, esta presentadora, pero eso sí es violencia mediática contra la mujer y muchas veces se da en razón de violencia política, ¿no? No la materia de análisis son las posturas ideológicas dependiendo de los institutos políticos que representen, sino al contrario, se van a el aspecto físico o el pasado. Eso es violencia política en razón de género. Por ello, yo les platicaba, nunca hay que desestimar el tema emocional. Miren, les quiero comentar que he vivido dos temas de homicidio, de feminicidio, pero también, y por eso les pido por favor que lo tengan muy en cuenta, 3 suicidios recientes de personas cercanas a su servidor. Y desestimamos el cómo estamos emocionalmente. Y entonces lo dirigimos a que es culpa de mi jefa, es culpa de mi jefe, es culpa de la religión, es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa del gobierno. Pero no atendemos el origen de ese problema emocional. Porque muchas veces no tiene, o sea, vamos generando un juego de roles culpando a alguien en específico, pero es un problema bioquímico, neurológico. Y lo vamos justificando, pero no lo vamos enfrentando y se va incrementando. Por eso hay que tener muy claro que es un factor de riesgo psicosocial y evidentemente va a afectar en el entorno social. Y por ello el factor de riesgo psicosocial en realidad o se originan o pueden provocar
trastornos derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo o tipo de jornada de trabajo. Pero está directamente relacionado a que sí te estén agrediendo. ¿Dónde está el límite de la obligación y dónde está el límite de lo que realmente te está ocasionando un riesgo psicosocial? Yo les voy a platicar en un diagnóstico médico serio. Pero si, por ejemplo, insisto, yo pido vacaciones y no me las dan porque todavía no tengo ese derecho y entonces argumento de discriminación, no va a ser un riesgo psicoemocional, pero sí va a ser una evidencia de que yo tengo un problema de relación con mis iguales. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Ya concluyendo, las reflexiones que les quiero dejar con mucho afecto, agradeciendo la invitación, es ¿qué normalizamos en las relaciones diarias? ¿Qué permitimos ante la complicidad pasiva? Oye, es que mi amigo trata muy mal a su novia y me da risa y lo comentamos aquí en la sobremesa. Pues no, lo que tú deberías de hacer es decirle a tu amigo, no la trates así. Yo, a lo mejor se enoja, pero te voy a platicar, se le va a quedar. Y por eso es como mi lucha constante. La suegra le debe decir al hijo que no trate mal a su esposa, no se exprese mal, porque si no es ella, entonces ¿quién? ¿Cuánto lo damos como derecho de nuestro entorno, específicamente el social, familiar, amistoso y de pareja? ¿Qué permitimos? ¿Cuánto lo justificamos? Ojo con eso. Y por ello, todas las mujeres tienen derecho a desarrollarse plenamente en todos los espacios, tanto públicos, privados, a disfrutar de los derechos humanos sin condicionamiento ni limitaciones, a transitar libremente, sin inseguridad y tener autonomía en todos los ámbitos de la vida. A ver, para quienes somos padres, a que mi hija salga y yo no tenga el temor de que no regrese. Y en ese contexto es en el que estamos viviendo. Y en la medida en la que generemos esa conciencia de respeto constante, vamos nosotros a aportar ese granito de arena. No nada más es decir, está mal, sino decirlo, estás mal, respeta. La violencia, y como conclusión, la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Su eliminación es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Se trata de equidad, se trata de inteligencia colectiva, se trata de conciencia, se trata de sensibilidad. Si las mujeres están bien, vamos a estar bien todos. Si somos pasivos y cómplices ante la agresión, ya sea por acción o omisión, vamos a estar mal todos. Gracias, yo soy Alfonso Gil Ballesteros, director de la Fundación Sigo a tu Lado. Quiero agradecerle a una compañerita que tuve aquí que nos estuvo apoyando. Nati, gracias. Ha sido un privilegio que me apoyaras y por favor, hacer conciencia de lo que estamos diciendo. Están mis redes sociales. La prevención es muy importante. Dejé un correo donde si tienen alguna duda, porque pues a veces el entender que me están violentando es un problema, mándenme un correo y con mucho gusto las apoyamos. Va a haber plática respecto a qué se puede hacer cuando nos están violentando con la autoridad, en este caso con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero que existe en todas las entidades y en todos los países. Y además también otra plática respecto a la parte psicológica de la violencia contra la mujer. Les aprecio, les abrazo,
Gracias al Grupo Conecta y específicamente y muy particularmente a la licenciada Elizabeth Anaya, que preocupada por ustedes, pues está fomentando esta serie de charlas. Gracias a todas y a todos, un abrazo muy fuerte.